cuál sería el ajedrez que le está jugando, porque es un ajedrez sumamente peligroso, porque está abriendo las compuertas para que otras potencias efectivamente puedan actuar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la actitud de él hacia Panamá y hacia Latinoamérica puede provocar un resurgimiento de las izquierdas y de las fuerzas antiimperialistas, como tú bien lo has señalado, ¿no? Y lo habíamos mencionado en un programa anterior, que ya el caso específico de Panamá ha logrado el apoyo de todos los cancilleres del área, incluyendo países de izquierda, e incluyendo Venezuela, entre otros. Por ende, a diferencia de, es decir, y aquí lo curioso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente en el fondo, las preguntas que todos nos hacemos? Buenos días, buenos días. Bienvenidos a la Mañana Ancon con Guillermo Ruiz. Hoy sin Guillermo Ruiz, este es Javier Castillo, bateador emergente para el bloque de Mirador Económico. Tenemos al economista reputado de nuestro país, Horacio Estriví, para compartir sus ideas. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días. Muy buenos días, Javier. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ves todo el panorama? Cuéntanos, ¿cuál es el tema para el día de hoy? Bueno, yo creo que la importancia de las declaraciones que ha reiterado Donald Trump son la noticia del día y el objeto de nuestro análisis. Eh, Caramba. y yo creo que sería interesante evaluar digamos, estas nuevas declaraciones que realmente son una reiteración de sus declaraciones a mediados de diciembre, en víspera de Navidad, 20 de diciembre 21 fueron sus primeras declaraciones. Las que hace ahora en su residencia en Florida no son diferentes. Y yo creo que vale la pena examinar, por ende, algunas de los contextos, las circunstancias y las implicaciones que se derivan. Lo primero, y esto suena un poco contrario a lo que se planteó en el programa anterior, cuando fui bastante enérgico y planteé que Panamá debe asumir su rol histórico en función de estas declaraciones. No contraría lo que dije en aquella oportunidad, pero sí creo que amerita el caso con cabeza fría y contexto. Lo primero es que yo creo que los panameños tenemos que hacer un gran esfuerzo, lo admito yo en lo personal, por no tomarlo personal. Como dicen ellos, don't take it personal, ¿no? Y digo esto porque hay que analizar el contexto. Lo primero que vale la pena resaltar aquí es lo siguiente. Donald Trump es por excelencia un disruptor político. Tiene una forma de hacer las cosas y plantear las cosas de una manera totalmente distinta en su enfoque, en su actitud. Y a lo largo de mi pequeña participación voy a tratar de demostrar eso. Lo primero. Lo segundo es que Donald Trump viene fortalecido en estas segundas elecciones con una actitud mucho más resuelta, producto de razones obvias. Gana por una mayoría importante. Además de eso, logra capturar, al menos de forma frágil, pero lo logra, mayoría en ambas cámaras. Eh, pero además de eso, es evidente que hay un incremento, se ha mantenido y inclusive se ha exacerbado la tensión que hay entre las principales potencias, las de China, Estados Unidos naturalmente y en alguna medida Rusia. Por ende, creo que el caso Panamá debe verse dentro del contexto de lo que constituiría la agenda global y regional, principalmente de Trump. Para bien o para mal, pareciera que en este caso Donald Trump actúa impelido, inspirado por lo que en su momento se denominó como el, el destino manifiesto de los Estados Unidos. ¿Conoces el término, Javier? Por supuesto, esa era una doctrina de los años 50 y 60 que hablaba, desde antes de eso, que hablaba de que los Estados Unidos tenían un rol que cumplir como un poder expansionista imperialista, ¿no? Así es, a mediados del 19, es decir, 1856, por allá, Uh cuando -huh, se uh produce -huh. precisamente la expansión de la costa atlántica hacia la costa pacífica, y es cuando se adquiere o se toma, como quieras llamarle, territorios importantes que pertenecían a las tribus indígenas, a Texas, a México inclusive. Y lo que inspiraba este movimiento era que sí, que los Estados Unidos estaba llamado a expandirse territorialmente para poder mantener el orden, ¿no? Pareciera que hay un poco de Se esto, habla de una doctrina Monroe 2.0. así como no. Efectivamente, hay algo de eso también, ¿no? Am,
Pero en todo caso, creo que lo interesante es que, y no perdamos de vista este aspecto del contexto también. Donald Trump es por excelencia, y no lo olvidemos, él puede ser presidente de los Estados Unidos, pero él responde a diferencia de, por ejemplo, un Obama o un Jimmy Carter, que en paz descanse, es por excelencia un demagogo, un populista, ¿no? Y por consiguiente, los populistas y los demagogos apelan a algún tipo de, digamos, de acto simbólico. Ellos tienen que demostrarle a las personas que lo eligen y que lo siguen algún tipo de inspiración, que le dé un simbolismo al movimiento. El caso en cuestión, por ejemplo, pudiera ser, remontándonos al caso de Hitler. Hitler logra revivir esa frustración que tenían los alemanes por las sanciones que se le imponen durante la Primera Guerra Mundial y logra ese resurgimiento, ese redespertar del espíritu alemán emancipador, ¿no? Y parte de eso es producto de esa frustración que viven los alemanes y que él se le imputa a los hebreos, a los judíos en ese momento. Yéndonos a un ejemplo más reciente, es el mismo caso de Putin. Putin es, de alguna forma, un revivificador de la vieja añoranza de la Unión Soviética. Y fíjate que es curioso porque, por un lado, Putin ataca a Gorbachev, igual que en este momento, en plena muerte de Carter, eh, Trump critica a Carter. ¿Hacia dónde voy con esto? Para no divagar tanto. En alguna medida, de salida, al menos así lo ve Trump, en los ataques que ha sido objeto Panamá, primero no han sido Panamá exclusivamente, sino también insinuaciones con respecto o declaraciones muy concretas con respecto a tomarse Groenlandia o comprarlo, a que Canadá se incorpore como un nuevo estado de los Estados Unidos, entre otras cosas. Además de eso también la situación con respecto a OTAN. Esto es una burla a OTAN, ¿no? El tomarse de su iniciativa Groenlandia es una agresión contra uno de los miembros o uno de los países europeos. Entonces, lo que se está planteando aquí definitivamente es una disrupción del orden y por consiguiente, dentro de ese contexto es que hay que ver la agenda de Trump, que incluye, y ya te paso el micrófono, entre otros temas muy específicos a nivel mundial y a nivel regional, que incluyen, entre otros, Javier, el combate a las drogas y al narcotráfico, el control de los inmigrantes y la influencia china en el área. Entonces es bastante evidente, para mal o para bien, que a diferencia de otros gobiernos recientes en Estados Unidos, o de otras administraciones que han dado poca beligerancia o importancia a Latinoamérica, pareciera que Trump viene en un sentido totalmente contrario y ha elegido a Panamá como por ese valor simbólico y propagandista, como por así decirlo, como el showcase, como el showroom, como el Panamá va a servirle a él como ejemplo a los demás países de lo que él es capaz de hacer y decir y amenazar con hacer para tratar de lograr que se lleve a cabo estos elementos de esta agenda que incluyen, como lo he dicho, el control de los inmigrantes y la influencia china en el área. Entonces, ese es el contexto y por eso insisto en que no debemos tomarlo de todo personal. O sea que tu lectura, que, que me parece de alguna manera que es necesaria por el tema de hacer una pausa y hacer un análisis en frío, y más completo de todas las posibles alternativas, es que probablemente esto nada más sea un show para su propia gente. O sea, que él está tratando de revivir sentimientos de otras épocas, con miras a consolidar su base. Que no necesariamente esto va a terminar en una acción militar o algo así, sino que tiene que ver más con establecer una postura. Bueno, sí y no. Y aquí es donde hay que hilar muy fino, don Javier. ¿Por qué lo digo? Porque en el perfil psicopolítico de Trump, si es que cabe ese término, es difícil, y más en este segundo término, más por la forma como he iniciado, es un poco difícil anticipar del todo hasta dónde está dispuesto a llegar y qué es lo que realmente quiere. Veamos un poco los antecedentes. Durante su primera administración, precisamente, él asume una postura agresiva con respecto a los tratados de Canadá y de México. Y él logra lo que a mí me parece valga la redundancia, logros nimios, logros relativamente de poca importancia, pero constituyeron en su momento victorias políticas, ¿no? Entonces, si lo ves a la luz de esa realidad, entonces sí podríamos hacer esa afirmación
de que probablemente haya un gran elemento de bluff, de póker, ¿no? Como los jugadores de póker que te amenazan, ¿no? Sí, sí que necesariamente se lleve a cabo la amenaza. Por un lado. Por otro lado, la realidad de tratar de tomarse Panamá, bien sea el canal, bueno, es que no hay forma de tomarse el canal sin tomarse Panamá, a través de una invasión y un control directo de las operaciones del canal, justificadamente o no. Y naturalmente en este caso no hay justificación alguna desde nunca, desde ninguna perspectiva. Eso le traería a él serias consecuencias. ¿Por qué? Volvemos al plano internacional, don Javier. Y es que eso estaría señalizándole a Rusia y a China que está ok, está bien, tomarse los territorios adyacentes. Y eso incluiría en el caso de China un sinnúmero de territorios y a Rusia le estaría diciendo está cool meterse con los países de la OTAN, ¿no? Entonces, esto representaría naturalmente un factor exacerbadamente disruptivo dentro del orden geopolítico internacional. Y habría que preguntarse si Trump está dispuesto a esto y si él ha evaluado las consecuencias. Por consiguiente, yo sí me inclino, don Javier, a dar la tesis de que pareciera remota, parecería distante la posibilidad de que efectivamente Donald Trump intente tomarse el canal, intente intervenir. Dios nos libre de esa macabra por lo posibilidad. menos militarmente, tú dices. Sí, es correcto. Sin embargo, eso nos lleva a otra reflexión, ¿no? Y es que, y entramos un poco a cuál debería ser un poco el enfoque de Panamá frente a este contexto, ¿no? Pero antes de llegar a eso, porque Antes de con que, eso, sí. Ujú. adelante, Javier, te oigo. No, no solo te quería pedir tu opinión con respecto a lo que aparenta ser una separación de lo que ha sido la doctrina de política internacional de Estados Unidos, que es el imperialismo por influencia cultural, económica y política, geopolítica, y pasa a una retórica un poco más dura, más fuerte, que puede provocar que pierdan toda esa influencia que ellos han tenido en el mundo, y que vuelvan otra vez o que pierdan más de lo que puedan ganar. No sé qué piensas. Sí, definitivamente que la línea de Trump va en camino hacia la imposición de un nuevo orden geopolítico. Y por eso es que yo te hago ese énfasis en cuál sería el ajedrez que él está jugando, porque es un ajedrez sumamente peligroso, porque está abriendo las compuertas para que otras potencias efectivamente puedan actuar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la actitud de él hacia Panamá y hacia Latinoamérica puede provocar un resurgimiento de las izquierdas y de las fuerzas antiimperialistas, como tú bien lo has señalado, ¿no? Y lo habíamos mencionado en un programa anterior, que ya el caso específico de Panamá ha logrado el apoyo de todos los cancilleres del área, incluyendo países de izquierda, e incluyendo Venezuela, ¿no? Entre otros. Por ende, a diferencia es decir, y aquí lo curioso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente en el fondo, las preguntas que todos nos hacemos, es lo que quiere Trump? ¿Quiere la reinstalación de las bases? ¿Quiere que le cobremos menos a los barcos? ¿Quiere que saquemos a Guaipoa de los dos puertos terminales de Colón y etcétera, y de Panamá? ¿Qué será lo que quiere el FULO? Es lo que planteaba yo. Entonces, es difícil establecer de antemano hacia dónde se inclinaría la balanza, pero de salida yo creo que es importante dejar sentado lo que ya he señalado, de que para él Panamá es una ganancia, pero es peligrosa, es temeraria, por cuanto que él está dándole digamos, ese simbolismo a su movimiento de hacer América nuevamente grande, y eso incluiría retomar áreas donde Estados Unidos en su momento, hace muy poco, tenía una gran influencia y un control directo, que en este caso sería Panamá. Pero sí, es un juego geopolítico delicado, por cuanto que puede terminar de disrumpir el orden peligrosamente que está establecido. Ahora bien, a lo que iba, ¿no? Y esta es una diplomacia un poco perversa, agresiva. ¿Por qué? Porque si en realidad Trump quisiera la simpatía de los panameños, y quisiera continuar con una diplomacia fina, de reforzar el apoyo de sus aliados. En este caso, Panamá no podría ser más aliado. El presidente Mulino, una de sus primeras iniciativas fue respecto de Venezuela. Es un líder que claramente se identifica con una visión centro-derecha, pro-empresarial. Esto no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los medios de comunicación.
pero esta actitud de subyugar al gobierno de Panamá pareciera contraria a una política de appeasement, o mejor dicho, una política de persuasión, ¿no? Parece más una política de palo que de incentivos. Porque en todo caso, esto lo que demuestra es que hay una alternativa, y es que si realmente el temor de Donald Trump en Panamá y en la región es la creciente influencia de China, y sí la hay, eso es una amenaza real, no que los chinos controlen el canal, ojo, ni que le rebajemos la tarifa a los barcos norteamericanos. Eso parece un logro un poco timorato, un poco tibio, ¿no? O que saquemos a Guampoa. Eso no, yo creo que eso no deben ser los objetivos cosméticos de él, pues serían triviales. Pero en todo caso, la pregunta que uno se hace es si realmente lo que él desea es alejar la inversión china de Latinoamérica y la amenaza política que eso representaría. En la forma, una alternativa pudiera ser hacer lo que otros gobiernos no han hecho, un poco lo que se trató en la era del fallecido presidente Kennedy, y es una verdadera alianza hacia la región con inversiones, con transferencia de tecnología, con el reforzamiento de tratados de libre comercio y de inversión, entre otros, ¿no? Pero eso no pareciera lo que se está planteando en la mesa de ajedrez del presidente Donald Trump. O sea que tú lo que percibes es que primero puede ser un símbolo, puede ser un símbolo que le está utilizando a su propia gente, o segundo, una estrategia de negociación con respecto a un objetivo que no tenemos claro ahora mismo, pero que tiene que ser una cosa más tangible que nada más las tarifas de los barcos. O una combinación de las dos anteriores, que es mi tesis, ¿no? Como So, contrarrestar de una manera sin tener que venir a enamorarnos, contrarrestar la influencia china en el área. así es, y que Panamá sirve, como te dije, como una especie de ejemplo. Es decir, mira este paísito chiquitito donde nosotros teníamos influencia, lo vamos a retomar si este país no adopta voluntariamente la decisión de alejar la inversión china y la influencia china. Eso es lo que realmente hay en el fondo, ¿no? El otro tema, indudablemente, es el tema de la inmigración, que también es un tema complicado porque yo no sé si Donald Trump entendería que Panamá no está en capacidad de de darle alojamiento a estos millones de inmigrantes que fluyen hacia Estados Unidos. Y si realmente lo que él quiere es detener la inmigración, eh, el- que creo que si alguien ha manifestado de forma expresa, clara, como ningún gobierno anterior, su deseo de detener la inmigración en Panamá, y por Dariega es el presidente Molino. Entonces, por eso es que me resulta un poco difícil de entender el ajedrez diplomático que está jugando Donald Trump. Pero más allá de estas consideraciones, yo sí creo que cuando uno entra en este tipo de dinámica con, con cualquiera, tu vecino, tu esposa o un país, siempre hay que tratar de entender y analizar cuál es el contexto de la persona, por qué la persona asume esa actitud, qué le está pasando, qué quiere la persona. Yo creo que es el primer ejercicio que Panamá tiene que hacer. Pero una vez hecho eso, la conclusión, evidentemente, es la siguiente. Y va un poco hacia la pregunta tuya de, bueno, ¿podrá invadirnos o no? Mi tesis es que no. Sin embargo, eso no debe ser interpretado como que por consiguiente sigamos viendo Netflix y sigamos yéndonos a la playa a tomar cerveza los fines de semana sin preocupación alguna. Creo que las implicaciones que se desprenden, que se derivan de esto son delicadas. Y ya hago abstracción, dejo de lado un poco las consideraciones de tipo nacionalistas, tú sabes, y el orgullo que definitivamente se está viendo violentado por las declaraciones un poco precipitadas de Donald Trump hacia muchos países, pero incluyendo Panamá en particular. Porque fíjate que eh, en el caso específico de Panamá es el único de los países donde él dice no descarta la posibilidad de una intervención militar. Entonces, cuidado. ¿A qué me refiero con esto entonces? Yo creo que los panameños tenemos que buscar un balance sano entre no sobre reaccionar y no sentirnos sobre ofendidos y a la misma vez no cruzarnos de brazo. Y en ese sentido yo creo que el tiempo es oro. Y los medios de comunicación también lo son. Y si alguien sabe bien la importancia de utilizar los medios de comunicación para lograr su propósito, este es el caso de Donald Trump, que antes de llegar a la presidencia ya ha hecho dos ruedas de prensa y en los dos ha mencionado el caso de Panamá. ¿Hacia dónde voy con esto? Es que si tú analizas los hechos, como muchas de las otras posturas que asume Donald Trump, no se basan en hechos reales. No es cierto que se le cobre más a los barcos norteamericanos, se le cobre igual que al resto. No es cierto que haya presencia militar
de China en el área. Hay la presencia de dos puertos, junto con la presencia también de otros puertos que son administrados por intereses comerciales norteamericanos, singapurenses y taiwaneses. Es una combinación de países los que manejan los puertos estratégicos. No hay el manejo directo de los chinos en el área, tampoco. Entonces, siendo eso así, realmente, ¿qué es lo que podemos esperar que quiera Donald Trump? Y ahí es donde yo creo que ya la diplomacia panameña, la inteligencia política panameña debería haber hecho su trabajo. Quizás la opinión pública no lo sabe en general, pero ya nuestros altos estamentos políticos y gubernamentales deberían tener una idea, por lo menos, de qué quiere Donald Trump y de haber tenido algún acercamiento, aunque él no sea presidente. Eso como primer paso. Segundo paso es que iniciar una campaña de desmentir de forma muy elegante y cortés, un poco como ya se inició por parte del administrador del canal, Christine Vázquez, a desmentir algunas de esas afirmaciones. Y una de ellas es que es el capital chino el que va a expandir la capacidad reservoria de Panamá en Río Indio. Eso ha sido desmentido completamente por el administrador, entre otras cosas, ¿no? Entonces, Panamá debería rápidamente iniciar una campaña para crear una iniciativa de lobby en Estados Unidos y de divulgación a través de las redes, de CNN, de los medios de comunicación, que ponga en estos hechos en perspectiva, ¿no? Y que constituya un desmentido, un debunk, como dicen los americanos, de esas teorías, de esas afirmaciones que hace Donald Trump. Y lo último que yo creo que el país, más allá de que Donald Trump no ha asumido la presidencia todavía, definitivamente debemos estar preparados con una avanzada diplomática que nada impide que empecemos ya, como acudir a organismos internacionales a empezar a pedir que se emitan resoluciones en favor de Panamá, entre otros elementos. Y si lo que se está esperando es que Donald Trump gane, ya nosotros diplomáticamente debemos tener equipos que estén listos, que estén en esa avanzada diplomática, porque todo esto, al final del día, todo esto puede ser una gran oportunidad para Panamá. Lo digo porque, entre otras cosas, no debemos subestimar las implicaciones que tiene desde ya las afirmaciones que hace Donald Trump. Y una de ellas me temo que no es buena, y es crea un factor de inestabilidad, de desasosiego en Panamá, que puede inclusive en un momento dado ahuyentar la inversión directa extranjera, porque los inversionistas se van a empezar a decir, bueno, ¿será que sí es posible una invasión de Estados Unidos a Panamá? Javier y Horacio Trivi piensan que no, pero el resto del mundo no necesariamente tiene que pensar igual, ¿no? Y a todo esto también es importante que el gobierno nacional y los panameños tengamos la capacidad de entender la magnitud, la complejidad de los grandes retos que se nos avecinan. Antes de las declaraciones de Donald Trump el 20 de diciembre, ya teníamos temas álgidos y delicados, complejos, como la mina, la caja de seguro social, el creciente déficit, la posibilidad de perder el grado de inversión. Y ahora a todo esto se le suma un poco la pesadilla de las declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump. Es sumamente interesante lo que mencionas. Me parece que el foco por ahí tiene que venir, ¿no? Esta acusación de que los chinos son los que controlan el canal no solamente es falsa, sino que es una tontería. Pero en el mejor estilo del Partido Republicano y de Donald Trump, eso hay que salir a desmentirlo. Y me parece que el primer esfuerzo que ha hecho es este señor Vázquez, que ha salido a hablar. Ahora, hay que recordar, Donald Trump es presidente desde el día de hoy, no desde antes. Ahora, hay que ver cuál va a ser la estrategia del gobierno para tratar con este tema, pero como tú dices, deberían meterse rápidamente, porque esto nos puede afectar económicamente desde el punto de vista de la percepción internacional, ¿correcto? Así es, correcto, es correcto. Esa es mi tesis y la que he tratado de sustentar. La necesidad, en definitiva, de que Panamá no sobre reaccione, pero tampoco nos crucemos de brazos y que empezamos a adoptar iniciativas que tiendan en varias direcciones. Primero que nada, en el sentido diplomático, de empezar a redoblar nuestra diplomacia y a empezar a acudir a foros globales e internacionales y regionales como la OEA, Naciones Unidas, eh, entre otros, y empezar a lograr vender la causa de Panamá y la necesidad de que se adopten resoluciones que reiteran el derecho que tiene Panamá y la soberanía, su territorio y sobre la administración del canal. Empezar a hacer publicidad precisamente contraria a lo que él dice, y es muy fácil hacerlo porque Panamá ha sido muy exitoso en cuanto al manejo del canal. Si en algo hemos tenido éxito es en eso. Ahí no queda atisbo de duda con respecto a la capacidad de los panameños de manejar nuestro canal. Entonces, lo que pareciera un desafío y un momento de
de desasosiego podemos convertirlo en un momento glorioso para Panamá y proactivo para reiterar en forma positiva, en forma fina, en forma elegante, las bondades que tiene el país y los logros que hemos obtenido en materia del manejo del canal. Esto serviría el doble propósito de promover al país, por un lado, y a la misma vez hacer un debunk, un desmentido de las afirmaciones que hace Trump, porque más allá de que no sepamos qué quiere, en la medida en que nosotros demostremos que los argumentos sobre los cuales se basarían sus aspiraciones carecen de fundamento. Que encima viene el tema este de estar masticando, tratando de tragar más de lo que puede masticar, porque porque desde que dice Groenlandia también la quiero, todo el mundo ya se quedó con, pero ¿qué le pasó al loco este? Pero anteayer, cuando salió diciendo que le iba a cambiar el nombre al Golfo de México, porque le parecía que el Golfo de Panamá, de América le sonaba mejor, este, me parece que eso nos deja a nosotros la puerta abierta para, con una campaña bien hecha, poder contrarrestar, ¿no? Sí, pero toma en cuenta algo, y no se te olvide esto, y esto lo sabe muy bien, y tú dirás, bueno, es que tiene una cosa que ver con otra, pero es un buen ejemplo. Fidel Castro, siempre recuerdo, fue un caso de un mensaje dual hacia los medios, fue un gran estratega, un visionario del manejo de medios de comunicación a nivel global e internacional. La visión que siempre proyectó Fidel Castro hacia el público norteamericano y hacia el mundo entero era que él quería, después de Batista, quería restituir la democracia y la libertad en Cuba. Pero hacia lo interno, ese no fue el mensaje que él mandaba. Y al final resultó prevaleciendo el mensaje interno. Así que hay que tener cuidado porque este es un mensaje que quizás no está diseñado y parece ridículo para el resto del mundo, pero para los hardcore, los fundamentalistas de la teoría del MAGA, de Make America Great Again, esto es música a sus oídos, ¿no? Y esto es lo que contribuye a consolidar y a darle fuerza interna a Donald Trump. Por eso es que es importante que trabajemos internamente a los Estados Unidos y mandemos el mensaje a aquellos sectores que sí son neutrales o aquellos sectores que son anti-trumpistas y que trabajen en favor nuestro y de nuestra causa, que es en defensa de la soberanía y el respeto que merecemos como nación. Cabeza fría, análisis, búsqueda de cuál es el verdadero mensaje, cuál es el verdadero interés de este señor y una acción buscando defender los intereses de Panamá, pero de una manera muy fina y muy suave, es lo que sería el mensaje final en estos Fina últimos pero minutos. firme. Firme, fina y oportuna. Enterado. Bueno, esto ha sido una conversación muy interesante, un poquito atípica para el programa Mirador Económico. Seguiremos monitoreando la situación. Gracias por semejante análisis tan detallado, Horacio. No es atípico en ti. Gracias a Gracias. nuestro productor técnico, a nuestro productor digital, Diego Hurtado, que está ahí escuchando atentamente y tomando notas, me imagino. Esto ha sido Mirador Económico en la mañana en con Guillermo Ruiz. Este ha sido Javier Castillo. Buenos días.